Bienvenidos a That on the Road, donde vamos a hacer la maleta y viajar todos juntos en busca de personas, empresas, instituciones que tienen algo nuevo que decir sobre el campo relacionado con los datos. Queremos divulgar de una forma original y amena sobre qué está pasando en este sector y cómo está revolucionando la economía y cambiando la forma en que percibimos el mundo. Hay muchas exageraciones y mitos en esta materia. Por esto, desde That on the Road, nos comprometemos desde el principio a promocionar la calidad respecto a la cantidad y la veracidad respecto a la calidad. Por eso, vamos a entrevistar personas que aporten a tu tiempo y también vamos a señalar malos mitos y prácticas que nos encontremos por el camino. Cada programa va a estar compuesto por un tema, una sección de noticias y una entrevista. Por favor, si crees que puedes aportar con tus conocimientos y quieres ponerlos disponibles a todo el mundo, escríbenos a datontheroad@gmail.com y seguro que te vamos a escuchar. Porque esto, sin vosotros, no funciona. Era febrero del año 96 y la humanidad se llevó un buen coscorrón. O depende cómo se mire, una gran satisfacción. La verdad es que eso de que un montón de tuercas, tubos y pistones pudiesen tener más fuerza que 10.000 personas ya termina superado desde hacía un siglo. Pero que esa chatarra de silicio y cobre pudiese ser capaz de resolver problemas tan complejos como una partida de ajedrez contra el campeón mundial, a quien más de sus menos asustaba. A ver si iba a ser verdad todo lo que habían escrito la ciencia ficción y íbamos a ser esclavizados por tanto chip algún día. Se jugaban 6 partidas y el ganador se llevaría nada más y nada menos que $400.000, como si se tratara de una defensa de un gran título de boxeo, pero esta vez la partida era seguida por un público algo más pariducho. A un lado del cuadrilátero, un señor con la tarea más fácil del mundo movía las piezas que le marcaba una molona pantalla de rayos de tubos catódicos. Al otro lado, un titán postsoviético como Garry Kasparov. No hay que descontextualizarlo, que la Guerra Fría acababa de acabar y se nos estaba saliendo el miedo del cuerpo. Se dice que un movimiento totalmente inesperado de torre despistó a Gary, el cual, tras asombrarse, acabó perdiendo el sentido y una infinita cura de humildad recorría los 5 continentes en directo, gracias a una cosa que aún no se sabía muy bien para qué iba a servir, que se llamaba Internet. Los propios programadores reconocieron también algún tiempo después que su programa contenía errores y que probablemente esa torre se había movido sin querer. Vaya, una vez más, la humanidad hacía otro gran paso sin pretenderlo, o como se ha puesto de moda decir ahora, por serendipia, y los chicos de IBM iban camino de ganarse unas cuantas cervezas gratis. Esa victoria no fue mera casualidad, y hay que repartir ese mérito a un gran equipo multidisciplinar en el que incluso había un español, y el esfuerzo de siglos de matemáticos, ingenieros y ajedrecistas. Pero todo ello dirigido y planificado por un gran titán de los 90, IBM, cuyo color azul rebautizó una máquina que unos chicos de Pensilvania habían sabido vender muy bien y llamaron Deep Throw. Que nadie lo confunda con una película de título similar. Al final, el cheque se llevó el azerbaiyano, porque sí, el ajedrecista es de un sitio muy bonito llamado Bakú, y hoy en día pleno ciudadano de Croacia, ya que el resultado final fue de 4 victorias a 2. Pero IBM vio un filón comercial en todo ello, y solo un año y medio más tarde, tras perfeccionar a toda prisa el monstruo de chatarra, ganó al siempre vulnerable hombre. Mi pregunta es, ¿sentiría la misma emoción que sentimos las personas al ganar? Esto, lo más seguro, será cuestión de tiempo. El hecho de que un autómata, que es una versión muy decimonónica de un robot, ganase al hombre en el razonamiento era algo que ya llevaba tiempo rondándonos. En 1770, Wolfgang von Kempelen le puso un turban a un humanoide de chatarra y lo enfrentó contra personal, llamándole el turco. El resultado era sorprendente, porque el autómata ganaba y ganaba, eso sí, gracias a un maestro ajedrecista de pequeñas dimensiones que movía unas manivelas dentro del turco. El público, algo estafado, perdió la fe de la ciencia y lo que es realmente todo aquello. Una atracción de feria. Mucho más tarde,
En otro tipo de feria, donde los países y sus gobernantes se paseaban, jactaban e iban a hacerse la puñeta, el español Leonardo Torres en 1912 presentó un artilugio capaz de acabar una partida de ajedrez, donde quedaban una torre y los dos reyes. Forebears have for so many generations played their part in the life of the United States, and that here I am, an Englishman. El hombre que pronuncia el discurso que escuchamos de fondo es Winston Churchill, un fanático de la dialéctica, hasta el punto de ser una de las personas a las que más frases se le atribuyen, además de lidiar contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. A raíz de la contienda, y en concreto el proyecto para desvelar los sistemas de encriptación alemanes, Alan Turing elaboró un dispositivo electromecánico considerado por muchos la primera computadora. Es aquí cuando grandes matemáticos emprenden el camino de la informática, un camino que probablemente en el segundo cuarto del siglo XXI se tenga que hacer en el sentido contrario. Fue Turing el primero que adaptó su tecnología para que evaluase posiciones de movimientos en partidas de ajedrez, y es en 1945, cuando la guerra ha acabado, que se estudia el potencial económico de la computación y por fin una infinidad de casos teóricos van a poder ser calculados y modelizados masivamente. El progreso de los juegos de inteligencia, racionamiento y otras habilidades fue y está siendo un buen indicador del desarrollo científico. El mismo Turing afirmó que uno puede programar una máquina para que juegue mejor de lo que uno juega, y de ahí que los retos más modernos, como el del Go, los algoritmos se han tenido que basar en el aprendizaje, en lugar de la heurística, algo impensable hace 70 años. Y hablando de los grandes clásicos, no podía faltar Shannon, que por aquellos tiempos trabajaba en los también míticos laboratorios Bell. Escribió en el artículo Programming a Computer for Playing Chess del año 1949, donde se plantean dos estrategias para que un ordenador pudiese jugar al ajedrez. Para los que queráis saber más, os dejo la referencia al artículo en los comentarios. En resumen, hay dos estrategias claras y relativamente sencillas. La de tipo A, que consiste en hacer un árbol de diferentes niveles con cada uno de los posibles casos hacia el que podía avanzar una partida. Este algoritmo también es conocido como min-max y es el número de movimientos que podemos analizar en el de la partida. Se conoce de una forma más técnica como nivel. En el caso del ajedrez tenemos de media 20 posibles movimientos por turno y por tanto, si tomamos una profundidad de 4 niveles, habremos de procesar hasta 160.000 posibles resultados. La segunda estrategia, llamada también tipo B, también es una estructura de árbol, pero descarta o poda esos escenarios sin sentido y profundiza a más niveles en esas ramas que pueden tener más interés. Es lo que se llama la búsqueda selectiva. Una combinación de ambos algoritmos, programados en C, fue lo que llevó a Deeper Blue a ganar la partida a Kasparov. Hay una frase de la introducción al artículo de Shannon que me ha llamado la atención, referente a la poca importancia que le daba a la partida en sí, a enseñar a una máquina a pensar, pero sí las posibles aplicaciones que podrían llegar a tener algún día. El comentario dice: although perhaps of no practical importance, the question is of theoretical interest, and it's hoped that a satisfactory solution of this problem will act as a wedge in attacking other problems of a similar nature and of greater significance. En la Unión Soviética se hacían avances similares y en 1956 Kurochkin escribió un programa a un ordenador tipo Estrella. Y en 1961 el Instituto Stiklov publicó el primer programa bien documentado. Sorprendentemente, en 1966 la iniciativa era de la Unión Soviética y quedó demostrado en el enfrentamiento que tuvieron un ordenador IBM 7090 que jugaba siguiendo una estrategia tipo B de profundidad 4 y uno de soviético M20 empleando el algoritmo tipo A de profundidad 3. Y como ganó la Unión Soviética, es muy probable que nunca se haga una película sobre este episodio. Justo por esas fechas, en el MIT, se añadió un libro de programas con aberturas. Este hecho también fue clave en la victoria del Deep Blue, el cual contenía, aparte de aperturas, también cierres de partida. Need never have fallen upon us.
Do we not owe it to ourselves, to our children? Aunque el ajedrez haya sido el juego insignia y referente en inteligencia artificial, han habido otros que por su naturaleza se han tenido que plantear el problema usando estrategias diferentes. El programa Chinook ganaba en las damas en 1994 al campeón mundial y Watson en el Jeopardy. ¿Qué es el Jeopardy? Ha sido uno de los juegos de preguntas por televisión más famosos de la historia americana y seguramente, si eres mayorcito, te sonarán sus más y sus menos porque Bill Murray ya era capaz de batirlo en el Día de la Marmota tras ver el mismo programa vez tras vez. Claro, Watson no usa algoritmos de profundidad, sino de inspección de texto e indexación de información, similar al que usaría Google o el buscador de Wikipedia. Y finalmente, AlphaGo de la compañía Google DeepMind. En marzo de 2016 ganó al invencible Lee Sedol en Corea. El hombre había sido derrotado en un juego 10 órdenes de magnitud más complejo que el ajedrez. A raíz de la dificultad técnica que esto suponía, tuvo que complementarse los algoritmos de profundidad de árbol tipo A y tipo B descritos por Shannon con el aprendizaje por refuerzo de haber jugado infinidad de partidas entre diferentes instancias de AlphaGo. El aprendizaje por refuerzo es otro extenso y apasionante algoritmo o área de investigación y vamos a verlo con mayor profundidad en futuros podcasts. Volvemos aquí en Data on the Road con la primera entrevista para el primer podcast y tengo el orgullo de presentaros a todos vosotros a Isma. Ismael es muy joven y forma parte de esta nueva generación de prodigios, gente con un talento especial que no lleva detrás de sí, ¿no? la carga, ¿no? de la evolución, ¿no? de que estamos sufriendo los últimos años y viene con ideas frescas, sobre todo frescas porque a pesar de su corta edad y ha tenido que desarrollar proyectos donde ha tenido que procesar grandes sets de información, por ejemplo, el procesado y análisis de clics en una web, ¿no? Entonces, gracias, por eso hay que invitar a Isma y sobre todo me hace mucha ilusión porque he podido trabajar con él un año, codo a codo, y aprender mucho. Bueno, entonces, gracias, Isma, Dani, el orgullo es mío. Isma, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Bueno, vengo a hablar de lo que es la arquitectura Lambda, ¿vale? Que es una arquitectura de procesamiento de datos en Big Data, de sus cosas buenas, cómo se usa y también sus cosas malas, ¿no? Porque como todo en la vida tiene sus críticos y aunque creamos que pueda servir para todo, pues al final veremos que no todo sirve para cualquier cosa. Bueno, gracias a Dios las cosas evolucionan porque si no nos quedamos sin trabajo. Bueno, antes de empezar, ¿quieres explicarnos como algunos fundamentos técnicos para que no nos perdemos más adelante? Sí, claro. Creo que es importante explicar en Big Data los tipos de procesamiento que se hace, ¿vale? De forma muy general. Se puede dividir en dos tipos, que es procesamiento en batch o en lotes, o stream, que es procesamiento continuo. Entonces, el batch o en lotes, bueno, su nombre dice gran parte y se basa básicamente en procesar datos de forma periódica, coger grandes cantidades de datos y, por ejemplo, realizar un procesamiento para sacar analíticas, para sacar cualquier tipo de dato que te interese y guardar esos datos cada una vez al día, una vez cada semana, etcétera. Entonces, este tipo de procesamiento tiene la característica de que los resultados tienen que ser siempre correctos, tardan mucho tiempo porque es un procesado pues, exhaustivo, bien hecho, preciso. Y un claro ejemplo es, por ejemplo, cada día imagínate que tienes un sistema Big Data que analiza los clics que han hecho en tu web. Pues un ejemplo de procesamiento en lote sería cada día a las 12 de la noche, analizas los datos de clics que se han realizado el día anterior y sacas pues la tendencia de los productos que más se han clicado. Vale, entiendo que esto es muy útil siempre y cuando tú no estés haciendo un análisis en real time o ni en real time, ¿no? Donde tienes que tomar decisiones rápidas. Eso es. Esto para decisiones rápidas pues no sirve en absoluto y ahí es donde entra el otro tipo de procesamiento, que es el procesamiento en streaming, que básicamente es ir procesando los datos según te vienen, según te llegan, para poder dar resultados en tiempo real. ¿Qué ocurre? Pues que cuando estamos procesando en tiempo real tenemos la gran restricción de que el tiempo que tardamos en procesar los datos debe ser menor al tiempo que tardan en llegar los nuevos datos.
Claro, si no sé que empezarían a generar colas, ¿verdad? Es como la se te ronda de generan Dalton. colas, se te genera una ronda de Dalta ahí de Barcelona a las 8 de la mañana y ahí no pasa ni Dios. Perfecto. Entonces, con esa gran restricción, pues estamos muy limitados y el tipo de procesamiento que se puede hacer en tiempo real pues es muy básico. Acceder a bases de datos es complicado, tienen que ser muy rápidas, porque si pierdes mucho tiempo ya estás fastidiado, no puedes aplicar algoritmos complejos, etcétera. Y por eso tradicionalmente este tipo de procesado en tiempo real produce resultados limitados, aproximados, suelen ser aproximaciones. Y entiendo también que uno de los problemas del tiempo real sería hacer consultas a la vez que se escribe. Claro, eso es exactamente. Existen arquitecturas de bases de datos para intentar arreglar este problema, pero obviamente escribir a la vez que lees, pues por el tema de bloqueos, por el tema de throughput, pues siempre es un problema. Y si le cuesta a una máquina, imagínate a una persona, ¿no? Escribir y leer a la vez. Pues así debe ser. Bueno, de acuerdo. y a mí me ha quedado claro. Sí, bueno, espero que a los espectadores también les quede claro. Vale, pues partiendo de estos conceptos, como hemos visto, hay dos paradigmas que son, digamos, opuestos, pero que de cierta forma son complementarios, ¿no? Porque, claro, a ti te interesa tener datos precisos cada cierto tiempo sobre lo que ha pasado el último día, pero mientras tanto, mientras en los huecos, mientras pasa el tiempo entre procesamientos en lote, tú necesitas información. Muchos negocios necesitan información en tiempo real. Claro, imagino, tanto, si tú estás comprando y vendiendo acciones y ves que hay un desplome, ¿no? Supongo que necesitas saber qué está pasando. No al día siguiente, porque entonces ya, bueno. O la gestión de un servidor también se me ocurre, ¿no? Como un caso que tienes que actuar rápido. Claro, por ejemplo, en el ejemplo que estaba siguiendo para explicar de analizar los clics de tu web, por ejemplo, podría ser interesante ver que en una hora no has recibido clics o que en los últimos 5 minutos no has recibido clics, porque eso puede significar que tu web está caída. Oh, anda, es verdad. Claro, que es tu pasarela de pago o cualquier porción. Eso es. Genial. Entonces es muy importante tener esta información. Y es por eso que esta necesidad de complementar los datos en tiempo real con los datos procesados en lote, esta necesidad produjo la creación de una arquitectura, la propuesta de una arquitectura llamada la arquitectura Lambda. Entonces, esta arquitectura la creó un señor llamado Nathan Marth. ¿Cómo? Nathan Marth. Vale. Fue el creador también es el creador del proyecto de Apache Storm, que es un proyecto open source de procesamiento de datos en tiempo real. Y bueno, el hombre pues, se aburría o algo y esta idea la publicó en su blog, en Twitter, y a la gente le empezó a gustar. Y esta arquitectura pues, se basa precisamente en que tú tienes una entrada de datos y esos datos van a la vez a un sistema batch y a un sistema streaming. De esta forma, eso es exactamente, los mismos datos exactamente van a la vez a los dos sistemas. Por lo tanto, en el tiempo real te va dando datos aproximados y el batch te da los datos precisos una vez al día o una vez cada X. Entonces, tienes de cierta forma, nunca te quedas sin datos. Digamos que tú entonces puedes ajustar cuánto de calidad quieres en tu rama de streaming. Claro, bueno, eso más que decidirlo tú, tiene que ser dependiendo de las capacidades que tengas de la máquina que tengas. Si es poco, pues, y tienes un ritmo alto de datos, pues podrás hacer poca cosa. También, si tienes muchas máquinas, pues puedes meter paralelismo, distribuir la carga y obtener mejores resultados. Al final se resume en dinero. Eso es. Siempre todo se resume en dinero, sí. Vale, pues si quieres puedo explicar las distintas capas de esta arquitectura. ¿De acuerdo? Porque esta arquitectura se caracteriza por tener, digamos, varias capas, 5 capas distintas, cada una con su función bien definida. ¿De acuerdo? Entonces, la primera es la capa de ingestión, digamos, que es la que se encarga de introducir los datos en el sistema. Es la cara de la arquitectura para afuera. Esta capa normalmente pues, es una API REST en la que se reciben los datos, ¿no? Por ejemplo, los navegadores web de los distintos clientes pues te envían ahí los clics.
También pueden ser un sistema que recibe datos de distintos sensores industriales. Un sistema de ficheros dentro, como un Hadoop, por ejemplo, Hadoop File System, sería una... Vale. Puede ser un HDFS perfectamente, pueden ser correos electrónicos, lo que tú quieras. Depende de las necesidades. Genial. Entonces, esos datos, obviamente, puede ser que en ocasiones, el ritmo de entrada de datos sea mayor que el ritmo en el que tú eres capaz de procesar los datos. Entonces, en ese caso, para un poco desacoplar lo que es el ritmo de producción y de consumición de los datos, en esta capa se tiene un sistema de colas. No sé si conoceréis Kafka, por ejemplo, es un sistema de colas famoso, RabbitMQ, y permiten pues que si tienes picos de datos, ese sistema de colas te guarda los datos excedentes que no puedes procesar hasta que seas capaz de hacerlo. De acuerdo. Así allanas, ¿no? Así puedes llegar hasta ahorrar en infraestructura, ¿no? Porque sabes que quizás claro. Ajá. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Sí, muy bien. Sí. Vale, pues luego tenemos la capa batch. La característica principal de esta capa batch es que, además de contener lo que es la parte principal, que es el procesador de datos en batch, debe permitir agregar nuevos procesos a batch, hacer nuevo tipo fácilmente. Por lo tanto, para esto, en esa capa tienes que guardar los datos entrantes, porque recordemos, un sistema de colas es para guardar temporalmente, no es para guardar indefinidamente. Vale. La capa batch debe tener un storage de datos que guarde los datos hasta que corran los procesadores batch. O sea, por ejemplo, si es un día, guardarlo del todo el día anterior. Eso es. También se pueden guardar durante una semana, durante más del tiempo de batch. Esto es totalmente independiente. Vale. Al es guardar los datos, ¿qué pasa? Pues que en este mundo las cosas no son infinitas y hay que cortar en algún momento. Pero este almacén es lo que se denomina un data lake y lo que hacen es guardar los datos tal y como vienen sin procesar. Tal y como vienen los guardas. Porque crudo. Si los guardas crudos, eres capaz de añadir después nuevos procesamientos de los que no has pensado. Si en vez de guardarlos crudos, los guardas un poco procesados, pensando en el procesamiento que vas a hacer después, si quieres meter otro procesamiento nuevo, con los datos procesados, pues igual no te sirven. Claro, también me imagino que así puedes desacoplar, ¿no? Un equipo que hace la extracción hasta el data lake y otro equipo, ¿no? O varios equipos, ¿no? Porque que leen del data lake. ¿Vale? Claro, tú tienes el data lake con los datos crudos y pues hay un equipo que hace un procesador de datos, otro que hace otro, da igual. Pero está totalmente desacoplado. Y bueno, tecnologías para el data lake, pues las más famosas son HBase, que se basa en la tecnología Bigtable que inventó Google. Cassandra, HDFS directamente, que es el sistema de ficheros distribuidos de Hadoop, o ficheros en un sistema de ficheros normal. De acuerdo. Después el procesador batch, ese es el elemento que periódicamente lee datos del data lake y genera datos, analíticas, información, lo que sea. Consolida, ¿no? Agrupa, ¿no? Eso es. Agrupa, normalmente son agrupaciones, sí. Pero puede ser cualquier cosa que se te ocurre programando. Algoritmos de Machine Learning, bueno, cualquier cosa. Y este procesador, pues, puede ser desde un programa Java, Python que implementes tú con el IntelliJ, hasta herramientas más complicadas que son las que se suelen usar. Bueno, más complicadas no, realmente más completas, que son pues, Spark, Apache MapReduce, etcétera. De acuerdo. Después, bueno, espero que esté quedando todo claro. Sí, íbamos por la etapa batch. Ahora tocaría la cuarta etapa. Muy bien. A ver, dímela tú. No. A ver si has estado atento. Si antes hemos hablado que había batch y streaming y hemos hablado de batch, ahora tocaría streaming. Pues sí, es la capa de streaming o capa de real time o capa split. Vale, entonces la etapa 4 creo que es la de streaming, ¿no? Eso es, Dani. Es la capa de streaming, la de real time o la capa speed o velocity. Tiene varios nombres. Vale. Y es la capa que se encarga de los cálculos en tiempo real. Entonces se hace de forma similar a la capa batch, pero aquí no hay ningún data lake ni ninguna forma de almacenamiento. Tal y como vienen los datos desde fuera del sistema, se procesan, no se almacenan. Te entiendo. Claro, porque
Si los almacenas, pues básicamente estás haciendo un batch. Nos interesa que los datos tal y como entren, salgan. Claro, no filosofía just in time. Eso Así es. te ahorras el almacén y tal cual entra un camión, sale por otro lado los camiones, ¿no? Eso es. Perfecto. Eso es. Entonces son procesamientos rápidos, como he comentado, por las restricciones que tienen. Y las tecnologías, pues muchas tecnologías de batch se pueden aplicar aquí, como Spark. Spark tiene su versión streaming, llamada Spark Streaming, muy inteligentes con el nombre, que es lo mismo que Spark, pero trabaja con los datos tal y como vienen, en lugar de ejecutarse una vez al día y trabajar con grandes volúmenes. Aparte de realizar aproximaciones, en esta capa también se pueden generar alertas, ¿no? Pues si ves que los clics en los últimos 5 minutos son 0, pues puedes generar alertas. Puedes hacer lo que te dé la gana, siempre que te restrinjas a las limitaciones que tienes de tiempo. Claro, yo entiendo. Es una pregunta, ¿eh? Sí. Si tú dices que no puedes almacenar y tú, por ejemplo, quieres hacer una comparación con un periodo previo, por ejemplo, si tú quieres saber si ves que ha bajado las ventas un 30% en los últimos 15 minutos, sí, y quieres analizar esto, si sabemos que no hemos registrado los datos de la última media hora, ¿esto nos sirve? Sí. Aquí entra el concepto de ventanas. Tú no tienes un almacenamiento de por sí donde guardes todos los datos que entran, pero tienes el concepto de ventanas, que significa, por ejemplo, una ventana de 15 minutos significa, vale, yo me fijo en los datos de los últimos 15 minutos, esos me los guardo en memoria y cada X tiempo, por ejemplo, cada un segundo, recomputo un cálculo sobre esos datos de los últimos 15 minutos y veo si se cumple X condición. Pues voy preguntando, oye, ¿los últimos 15 minutos ha habido 0 clics? No. Pasa un segundo, lo vuelves a preguntar. Tal. Y esa ventana pues se va actualizando, va corriendo conforme llegan nuevos cambios. Vale. Es decir, si son siempre los 15 minutos más recientes, conforme pasa el tiempo se van descartando datos y van entrando nuevos. De esta forma los guardas siempre en memoria, pero nunca los llegas a guardar en disco y siempre son periodos cortos. De acuerdo. Los guardas un día, son 15 minutos, media hora, 5 minutos, etcétera. Vale. Bien, pues estoy dando el tostón, pero quedan pocas capas ya. Quinta etapa. Muy bien, esta no la vas a adivinar, así que te la digo yo. Es la capa de servicio o serving layer. ¿Qué es esto? Pues bueno, en la capa de batch y la de streaming producimos unos resultados. ¿Qué hacemos con esos resultados? Pues normalmente son usados por un dashboard o por herramientas que los consultan y tienen que consultarlos rápido. Vale. Por ejemplo, un dashboard tiene que actualizarse rápido, sobre todo si es en tiempo real. La serving layer es la capa que almacena los resultados de estas computaciones y los sirve a un dashboard o a cualquier sistema de forma rápida. Se centran en servir los datos calculados de forma muy, muy rápida. Entonces, esta capa normalmente se implementa con bases de datos en memoria, como Redis o Elasticsearch, porque si no lo haces en memoria, pues es muy complicado que sea muy rápido. Vale, también entiendo que aumenta el coste, ¿no? Si todo lo que haces en RAM siempre es más caro, ¿no? Claro. Por esto, esta capa solo tiene que almacenar los datos más recientes. Digamos que una vez pasa el día anterior, que es lo que normalmente se consulta más, esos datos se archivan en un disco y se vuelven a cargar los datos del último día en la serving layer. Perfecto. Tienes lo más reciente y lo más consultado siempre ahí. ¿De acuerdo? Y por último tienes la capa de presentación, que es la que consume estos datos y que son pues dashboard, informes, etcétera. Y ahí lo que queramos, ¿no? Ahí lo que queráis. Como si quieres imprimirlo, pues esto mismo. De acuerdo. Entonces, la tecnología que se suele usar aquí es Kibana, porque permite hacer dashboards de forma muy fácil y rápida junto con Elasticsearch. Elasticsearch es una base de datos en memoria, que sería lo que va en la capa de servicio, la serving layer. Y luego Kibana sería el dashboard de la capa de presentación que muestra los datos. Vale, solo para escuchar, ¿Kibana es gratuita o es de la comunidad? Sí, es gratuito, es de la misma compañía que Elasticsearch, de Elastic. Y ahora mismo no sé si es open source, creo que puedes colaborar, sí.
Y la verdad es que yo lo he probado personalmente y está muy bien. Te permite hacer dashboards muy rápido, muy completos y la velocidad de procesamiento es alucinante. Estuve hace poco en un proyecto industrial donde utilicé Kibana. ¿Sí? Y para una serie de, creo que eran como 10 millones de registros, el dashboard se actualizaba Al instante. en intro y al instante se actualizaba. Así, eso es. O sea, Genial, es impresionante. genial. Bueno, pues sí, esas son las seis capas, ¿no? Ahora sorpréndeme. Déjame que las cuente. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Perfecto. No, yo tampoco me acordaba. Perfecto. Pues yo no tengo preguntas, aquí lo has explicado muy bien. Bueno, espero que sea por eso, que no tengas preguntas. Bueno, entonces puedo ir a comentar lo que serían las críticas, porque esto no le gusta a todo el mundo. La gente pues se pone a pensar y llegó un señor llamado Jay Cripps que creó un artículo llamado Questioning the Lambda Architecture. A ver, solo podemos decir de Jay Cripps es que tiene nombre de rapero. No puede ser bueno, este señor. Entonces, ¿qué escribió? ¿Qué dijo? Bueno, pues en esa época pues todo el mundo estaba encantado con la arquitectura Lambda, es la leche, me va a permitir mejorar el valor de mis acciones por 8,5 veces, bueno, cualquier tontería, ¿no? Sí, a veces escuchan. Sí, y claro, el señor dijo, a ver, ¿por qué los datos en real time? ¿Por qué deben ser una aproximación? Es decir, obviamente la respuesta a esto es que los sistemas estaban muy limitados respecto a tiempo y no podías hacer cosas complicadas. Pero ¿Qué podías pasa? llegar a tener falsos positivos, ¿no? O falsos negativos en el caso de que hicieras aproximaciones. Pues sí, muchas veces una aproximación pues no te sirve, necesitas los datos de verdad. ¿Qué ¿Vale? pasa? Que por la época en la que escribió esto Jay Cripps, que fue hace 3 años o así, los sistemas habían avanzado suficiente como para ya poder dar datos exactos en tiempo real. Entonces dice, esto de lambda ya no me sirve, yo quiero datos exactos. Vale. También criticó que uno de los grandes problemas de la arquitectura lambda es que estás manteniendo dos bases de código distintas, el de batch y el de real time, que muchas veces realizan los mismos cálculos, uno de forma aproximada y otra de forma exacta, pero ya son dos códigos que tienes que mantener. Si cambias algo en uno, deberías cambiarlo en el otro. De acuerdo. Y todo esto, que duplicar código solo lleva a la mala vida y a los lloros. Sí. Entonces dijo, joder, a ver, vamos a no intentar hacer dos cosas al mismo tiempo, vamos a unificar un poco. Y pensó el hombre, a ver, al final, con los sistemas de hoy en día, con lo rápido que son, si tú te fijas bien, batch y real time o batch y streaming es lo mismo, solo que uno se calcula una vez al día y otro se calcula pues una vez cada... Entonces dijo, bueno, pues en vez de tener dos capas, vamos a tener una misma base de código que hace las dos cosas. De acuerdo. Y con los avances de la tecnología, pues eso fue posible y propuso la arquitectura, ¿cómo me llamo? La arquitectura capa, eso es, la arquitectura capa. Yo supongo que el tío ya lo tenía preparado, ¿no? El día que lo criticó, ya había hecho un experimento, ¿no? Hombre, claro, ya tiene un artículo, también es otro artículo, pero es un artículo de la web de O'Reilly. Sí. Después te envío el link para que se lo puedas pasar a los oyentes, sí. Joder, no me sale la palabra, madre mía. Es que a veces en la radio dicen escuchantes, que me suena un poco mal, pero... Eso en Huesca puede ser. En Huesca debe ser, que no se enteran. Y eso sacó el artículo de O'Reilly donde criticó esta arquitectura y mucha gente le siguió y... Bueno, porque al final la mentalidad de simplicidad, de simplificar las cosas, siempre lleva a algo bueno. Siempre acaba funcionando mejor y el tiempo siempre lo ha demostrado. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, a partir de esta propuesta, pues hay algunas herramientas que lo implementan, como Apache Flink, o algunas otras que están en ello, como puede ser el Kafka Streams, que ahora mismo está más centrado en puramente streaming, en periodos cortos, pero también se va a enfocar a batch. Ahí veo que al ser de Apache, ambas dos son abiertas a la comunidad, ¿no? Sí, eso es. Bueno, Apache en general pues tiene de todo. Eso es un mercadillo de tecnologías. Entonces,
va haciendo una cosa, va haciendo la contraria y al final salen cosas buenas, ¿no? Entre todos. Y bueno, una crítica que se me ha olvidado es que el hecho de mantener un sistema de streaming y otro batch, tecnológicamente es un dolor de cabeza. Tienes que montarte dos clústeres distintos, que se coordinen entre ellos. Claro, y tienes 2 puntos de fallida. Eso es. Cualquiera que haya trabajado en administración de sistemas sabe el dolor que conlleva estas cosas. Sí. Y bueno, y ahí está, estuvo la crítica. Parece que los sistemas están avanzando hacia esa aproximación. Y bueno, veremos cómo va. Cada vez hay más y más herramientas que permiten hacer streaming muy preciso y completo. En mi opinión, yo creo que esa es la manera en la que acabarán las cosas. Todo con una misma herramienta o con el mismo paradigma. Uh-huh. Y bueno, ahora mismo pues yo estoy trasteando con Kafka Streams, que la verdad me gusta mucho. He trabajado con Spark y Spark Streaming. Y también me gusta mucho. Pero bueno, esa es mi opinión. Yo creo que hasta que se invente la arquitectura Gamma. Claro, que igual diré, pues vaya mierda lo que he pensado, esto es mucho mejor. Así es como se hace el progreso. Claro, genial. Bueno, y eso es todo lo que creo que puedo explicar. ¿Por qué no nos hablas un poco de las herramientas? Porque gestionar todo esto supongo que debe ser complejo, ¿no? Y como más herramientas tengamos y sepamos usar, claro, más fácil será nuestro día a día, ¿no? En la gestión. Claro, por ejemplo, Kafka es un sistema de colas, pero han sacado Kafka Streams, que también es un sistema de procesado de datos en tiempo real. Entonces ahí están juntando lo que sería, digamos, la capa de ingestión y el procesamiento. Es decir, están tendiendo también a unificar herramientas, a que con solo una herramienta puedes hacer de todo. Porque ahora mismo la verdad es que para hacerte cualquier arquitectura tienes que usar 5 sistemas distintos y es un lío. Y yo también creo que se tenderá a esto, que igual hay varios competidores, hay 5 o 6 que compiten entre ellos, pero cada uno te permitirá tener todo el pipeline, digamos, con una sola herramienta. Aunque, no sé, por ejemplo, aunque algo no sea de Apache, ¿no? Igualmente una herramienta de Apache debería poderte dejar monitorizar y gestionar y configurar uno de los steps, ¿no? Claro, siempre pensando en la simplicidad para el programador, que si le pones las cosas muy difíciles, pues lo hará mal y meterá la pata. Claro. Muy bien, pues ¿nos quieres explicar algo más? Porque yo creo que esto ha sido bastante denso. A ver si... Es que ha sido genial. Nos has explicado todo en 20 minutillos y yo creo que no se me va a olvidar. Bueno, ya lo tenía practicado porque para la defensa de mi tesis de máster tuve que prepararme esto como 20 veces, lo practiqué y tengo el discurso ya sabido. Pues valió la pena. Ismael, muchas para gracias los que se mi presentación, pues se la repito. Y para Foro Coches. Para Foro Coches. ¡Viva Rotodos! Bueno, oye, muchísimas gracias por ser nuestro primer invitado, por esta magistral explicación sobre una arquitectura tan compleja, que ha parecido hasta fácil, y espero tenerte pronto por aquí de nuevo con nuevos temas tan interesantes. Gracias, Dani, un placer. Gracias por darme voz. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Esto ha sido todo por hoy. Si han llegado hasta aquí, será que algo les ha gustado. Para mí ha sido un gran día cuando he podido publicar este primer podcast y no hubiese sido posible sin varios amigos que me han acompañado desde que tuve la idea y me han ayudado a definirla, aparte de Ismael, que se ha prestado a hacer la entrevista. Quería agradecer también a Ferran Paradera por su experiencia en el mundo del podcasting y ayudarme a definir e iterar en esta buena dirección. También agradecer a Arturo Sarabert, que me ayudó a elaborar el vídeo y a diseñar un poco la imagen de este producto, este proyecto. Más gente nos va a seguir, más gente me va a apoyar y me va a ayudar a hacer esto más grande, que es parte de mi sueño, y
y espero poder ayudar y haceros entender, a poder divulgar algo que para mí es importante y da sentido a mi vida profesional, como es todo el área de datos y análisis que se está produciendo hoy en día y la cual creo completamente nos va a hacer más felices y nos va a ayudar a vivir más y mejor. Sin más, si queréis que falta temas, si queréis aportar, si tenéis ideas, cualquier feedback, hacedmelo llevar a los mismos comentarios en YouTube o en los canales de podcast de distribución. Pero si queréis, podéis contactarme en dataontheroad@gmail.com y sobre todo, si tenéis algo que hablar y aportar, sois más que bienvenidos. Os esperamos en el siguiente podcast. Hasta pronto.